Madre mía, gente. Lo de Kerem Bürsin y Hande Erçel es fuerte, pero fuerte de verdad. Resulta que Kerem se ha soltado la melena y ha contado cosas de Hande que, ojo, no todo el mundo sabe. La verdad al descubierto, dicen por ahí. Y yo, como siempre, me entero de todo para contároslo. A ver, esto no es que Kerem haya dicho, ay, Hande es una santa. No, no. Lo que ha soltado es más bien un, esto es lo que hay, y quien no quiera ver que no mire. Ha estado hablando en una entrevista y vaya entrevista. Se le ha ido la lengua de una manera que ha dejado a todos flipando. Dijo cosas sobre la relación que tuvieron, sobre cómo se sentía él y sobre cómo veía él a Hande. Y lo más jugoso es que ha dejado caer que hay detalles de su vida y de su personalidad que la gente que solo ve las fotos perfectas en Instagram, pues no conocen. Para ser honestos, yo creo que lo que Kerem ha querido hacer es quitarse un peso de encima. Llevamos años hablando de ellos, de si volvían, de si no volvían, de si se llevaban bien, de si mal. Y parece que él necesitaba poner sus cartas sobre la mesa, a su manera. No ha sido un ataque, ¿eh? Ha sido más bien como un, esta es mi versión de la historia, y así es como yo veo a Hande con sus luces y sus sombras. Y cuando dice secretos ocultos, no me refiero a que haya contado algo vergonzoso, ¿eh? Me refiero más bien a esa parte de ella que solo ven los que la conocen de verdad, no la Hande famosa. Lo que yo sospecho es que Kerem ha sido muy honesto sobre las presiones de ser una pareja tan mediática. Él ha confesado que hubo momentos en los que era difícil separar la vida pública de la privada, y que eso afectaba a la relación. Y cuando habla de Hande dice que es una mujer increíblemente fuerte y trabajadora, pero también que tiene sus momentos de duda, como todos. Lo que Kerem ha revelado es que, detrás de las cámaras, ella es una persona mucho más compleja de lo que parece. Y eso, amigos, es lo que nos gusta a nosotros, el salseo real. No las poses de alfombra roja. Muchos dicen que esto es una estrategia para avivar el interés en ambos, sobre todo ahora que ambos están en proyectos nuevos. Y no les falta razón, porque siempre que sale Kerem hablando de Hande, las redes sociales explotan. Pero yo creo que hay algo más ahí. Creo que Kerem, después de todo lo que vivieron juntos, tiene un cariño especial por Hande y quiso hablar desde el respeto, pero sin edulcorar la realidad. Quiso que la gente entendiera que, detrás de las portadas de revistas y los rodajes, hay dos personas normales con sus altibajos. Y algo que me ha llamado mucho la atención es cómo ha descrito la evolución de Hande como actriz. Ha dicho que la ha visto crecer muchísimo y que está muy orgulloso de lo que ha logrado. Esto podría interpretarse como una despedida, ¿no? Como un esto ya pasó, y estoy contento de haberlo vivido y de haber visto tu éxito. O quizás es simplemente una muestra de admiración genuina. Yo personalmente me inclino más por la segunda opción, pero con ese puntito de ya no estamos juntos, pero te valoro. Lo que está claro es que Kerem Bürsin ha abierto la caja de Pandora. Ha hecho que pensemos en Hande Erçel desde otra perspectiva, más allá de la pareja perfecta que nos vendían. Ha recordado a todos que estas estrellas son personas, con sus luchas internas y sus grandezas. Y eso siempre es interesante, ¿verdad? Porque al final lo que buscamos es esa conexión humana, esa autenticidad que a veces se pierde en el brillo del estrellato. Así que después de escuchar esto me pregunto, ¿creéis que Kerem Bürsin ha sido justo con Hande Erçel al revelar estos detalles, o ha cruzado una línea?